En el año 2005, Red Bull tuvo una idea tan absurda como ambiciosa: llevar a un hombre al punto más cercano al espacio, para posteriormente dejarlo caer, en caída libre. El objetivo parecía simple: subir, saltar y sobrevivir, pero en la práctica era mucho más complicado de lo que parece. El problema no era únicamente la altura, era el lugar. A casi 39 kilómetros sobre la Tierra, el cuerpo humano entra en un entorno que parece simplemente no fue diseñado para él. La presión atmosférica es tan baja que los fluidos del cuerpo pueden comenzar a comportarse de manera peligrosa sin protección. Las temperaturas descienden a niveles extremos, el oxígeno prácticamente desaparece, y cualquier error, por pequeño que fuera, podía terminar con la misión en segundos. No existía un manual para algo así. Nadie había intentado exactamente esto antes. El proyecto, eventualmente llamado Red Bull Stratos, terminó convirtiéndose en algo mucho más complejo de lo imaginado. Durante aproximadamente 7 años, científicos, médicos, ingenieros y especialistas aeroespaciales trabajaron para resolver preguntas que parecían imposibles. ¿Cómo evitar que un ser humano girara sin control durante la caída? ¿Cómo proteger el cuerpo del frío extremo y la falta de presión? ¿Era siquiera posible romper la barrera del sonido usando únicamente la fragilidad del cuerpo humano? Porque sí, ese también era uno de los objetivos. No solo querían realizar la caída libre más alta de la historia, querían convertir a un hombre en el primer ser humano capaz de atravesar la barrera del sonido sin estar dentro de un vehículo. Pero para intentar algo así necesitaban a alguien muy específico. No buscaban solamente valentía, necesitaban experiencia, alguien que hubiera pasado años conviviendo con el riesgo. Y ahí es donde entra Felix Baumgartner, un paracaidista austríaco y deportista extremo que llevaba años realizando saltos base, lanzándose desde edificios, puentes y montañas alrededor de todo el mundo. También había logrado cruzar el Canal de la Mancha, utilizando un ala rígida adherida al cuerpo, una hazaña que lo convirtió en uno de los hombres más reconocidos del deporte extremo, alguien que parecía no conocer la palabra miedo y que había dominado el aire como ningún otro. El proyecto estaba preparado, el hombre elegido había aceptado y la fecha elegida podía marcar un precedente histórico en la historia, o una tragedia disfrazada de ambición. Porque sí, si algo salía mal a casi 39 kilómetros de altura, simplemente no había una segunda oportunidad. La mañana del 14 de octubre del 2012, en el desierto de Nuevo México, todo dependía de algo tan simple como impredecible: el clima. Un viento demasiado fuerte, una pequeña variación en las condiciones atmosféricas, cualquier detalle fuera del control podía cancelar años enteros de preparación, porque algo así no podía hacerse a medias. El vehículo que lo llevaría hasta arriba tampoco era precisamente tranquilizador. No era un cohete, no era un avión, era un gigantesco globo de helio de más de 100 metros de altura, tan delgado que su material apenas tenía el grosor de una bolsa de plástico. Y aún así, sería lo único entre Felix Baumgartner y el vacío. Dentro de una pequeña cápsula presurizada, Felix se preparaba para algo que ningún ser humano había intentado antes de esa manera. Vestía un traje diseñado específicamente para mantenerlo con vida en un entorno donde el cuerpo humano no puede sobrevivir por sí solo. Un traje pesado, incómodo, limitado, mucho más parecido al de un astronauta que el de un deportista extremo. Porque eso era exactamente lo que parecía: una misión espacial. El ascenso comenzó lentamente, muy lentamente, tan lento que de hecho durante varios minutos parecía que no estaba ocurriendo nada. La cápsula subía suspendida bajo el enorme globo, mientras el desierto comenzaba a verse cada vez más pequeño. Las carreteras desaparecían, las montañas comenzaban a verse lejanas, las nubes quedaron atrás y poco a poco el cielo empezó a cambiar. El azul intenso comenzó a oscurecerse, la atmósfera se hacía cada vez más delgada, y la Tierra, por primera vez, comenzaba a curvarse debajo de él. Y en un punto en el que aquello dejó de parecer un vuelo, parecía el espacio. El silencio era absoluto, no había motores, no había vibraciones, no había ruido. Solo un hombre completamente aislado del mundo ascendiendo lentamente hacia un lugar donde los humanos no estaban hechos para existir. Mientras tanto, abajo, millones de personas seguían la transmisión en vivo. Científicos monitoreaban cada dato, ingenieros revisaban constantemente los sistemas. El equipo de control observaba cada movimiento, porque después de más de 2 horas de ascenso, finalmente ocurrió. La cápsula alcanzó los 38.969 metros de altura, el punto más alto del viaje. Frente a Félix ya no había prácticamente atmósfera, solo oscuridad arriba y un planeta entero debajo de él. Entonces abrió la puerta y durante unos segundos simplemente observó el silencio, la inmensidad, la altura. Después dijo una frase que terminaría definiendo toda la misión: a veces tienes que subir muy alto para entender lo pequeño que eres. Hubo una breve pausa, respiró, se acercó al borde, miró una última vez hacia abajo y dio un paso al vacío. Y entonces comenzó la parte más peligrosa de toda la misión. Los primeros segundos fueron extraños. Félix no cayó como una persona normalmente lo haría. A esa altura, el aire era tan delgado que prácticamente no existía resistencia. No había una sensación inmediata de velocidad. No parecía precipitarse hacia el suelo, más bien parecía flotar, alejándose lentamente de la cápsula suspendida entre el vacío y la tierra. Pero esa calma duró muy poco. Casi inmediatamente después del salto, algo empezó a salir mal. Baumgartner comenzó a girar sobre sí mismo.
Primero lentamente, después de forma cada vez más violenta. El cuerpo humano no estaba diseñado para soportar algo así. A velocidades extremas, un giro descontrolado puede convertirse en una sentencia de muerte. Las fuerzas G pueden hacer que el cerebro deje de recibir suficiente sangre, provocar una pérdida de conciencia. Y si eso ocurría, la misión terminaba ahí. No había manera de detener la caída, no existía un plan de rescate, no había nadie capaz de ayudarlo a esa altura. Por momentos el proyecto entero parecía tambalearse. 7 años de preparación, millones invertidos, científicos, ingenieros y médicos, todos dependiendo de si un hombre podía recuperar el control de su propio cuerpo, mientras caía, casi desde 39 kilómetros de altura. Abajo el silencio comenzó a sentirse distinto. En el centro de control nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. No sabían si Félix seguía consciente, no sabían si el traje estaba funcionando correctamente. Solo observaban un pequeño punto oscuro moviéndose a velocidades imposibles. Y entonces algo ocurrió. Félix consiguió estabilizarse, recuperó el control y siguió acelerando. Cada segundo caía más rápido. La gravedad hacía su trabajo. Hasta que ocurrió algo que jamás había logrado un ser humano sin estar dentro de un vehículo. Félix había roto la barrera del sonido. Se convirtió oficialmente en el primer hombre en hacerlo utilizando únicamente su cuerpo, alcanzando una velocidad máxima superior a los 1300 km por hora. No hubo una explosión visible, no hubo una escena cinematográfica, solo un hombre cayendo tan absurdamente rápido que el aire ya no podía apartarse de su camino con suficiente velocidad. El hombre supersónico, completamente solo, cayendo más rápido de lo que cualquier ser humano había caído antes. Pero incluso después de romper la barrera del sonido, lo más difícil todavía no había terminado, porque el sobrevivir a la caída no significaba nada si no conseguía volver al suelo. Después de más de 4 minutos de caída libre, algo comenzó a cambiar. Poco a poco, mientras descendía, el aire empezó a hacerse más denso, el vacío de la estratosfera desaparecía, la resistencia del viento aumentaba, el cuerpo volvía a sentirse dentro de una atmósfera real. El traje seguía funcionando, el sistema de oxígeno seguía estable y Félix continuaba consciente. Entonces llegó el momento más esperado por todos los que observaban desde tierra. Después de minutos cayendo a velocidades extremas, abrió el paracaídas. El cambio fue inmediato. Pasó de una caída violenta y silenciosa a un descenso lento sobre el desierto de Nuevo México. Suspendido nuevamente en el aire, solo que esta vez ya no parecía una misión imposible, parecía una llegada. Y para el equipo en tierra aquello significó algo enorme, porque hasta ese momento nadie podía asegurar que realmente sobreviviría. Podía haber perdido el conocimiento durante la caída, el traje podía haber sufrido una falla, incluso un error en el aterrizaje podía cambiarlo todo. Pero por primera vez en varios minutos la tensión comenzó a transformarse en alivio. Desde abajo lo seguían como un pequeño punto flotando en el cielo. Las cámaras lo perseguían, los científicos observaban los datos en tiempo real, el control de la misión seguía cada movimiento, y millones de personas alrededor del mundo continuaban mirando, esperando hasta que finalmente ocurrió, después de haber estado suspendido al borde de la atmósfera, después de haber roto la barrera del sonido, después de sobrevivir a una caída que parecía imposible. Felix Baumgartner tocó el suelo, dio unos pasos, miró alrededor y levantó los brazos, una señal simple pero suficiente. Lo había logrado. El alivio fue inmediato, porque aquello no había sido solamente un salto extremo. Había sido un experimento, una prueba científica, una apuesta tecnológica. Y también, de alguna forma, el cierre de toda una vida persiguiendo algo muy específico. La sensación de volar. Lo que siguió fue casi surrealista. Horas antes, Félix estaba al borde de la atmósfera terrestre, mirando un planeta entero debajo de él. Y ahora simplemente estaba ahí, parado sobre la arena, respirando aire normal, como si nada hubiera pasado, aunque en realidad acababa de hacer historia, porque aquello no había sido solamente un récord, había sido un momento que parecía imposible. El tipo que durante años había lanzado desde edificios, montañas y aviones, acababa de convertirse en el primer ser humano en romper la barrera del sonido usando únicamente su cuerpo. Y aunque el salto terminó, la historia de Félix no. Después del Red Bull Stratos siguió vinculado al mundo de la aviación y los deportes extremos, ya no persiguiendo una hazaña capaz de superar el borde del espacio. Porque siendo honestos, después de algo así, no quedan demasiados lugares hacia arriba. Pero nunca dejó de volar, cambió el tipo de riesgo, no necesariamente la pasión. Lo curioso es que después de un acontecimiento tan extraordinario, la vida volvió a algo relativamente normal. Entrevistas, eventos, reconocimientos mundiales. El hombre que alguna vez estuvo suspendido a casi 39 kilómetros de altura se había convertido en una figura histórica. Una de esas personas que parecen demasiado improbables para haber existido, hasta que un día, la vida nos demostró que era un humano normal.
El 17 de julio de 2025, mientras realizaba un vuelo en paramotor en Italia, Felix Baumgartner perdió la vida en un accidente. Hay algo profundamente irónico en eso. El hombre que sobrevivió a una caída desde el borde del espacio, que soportó velocidades supersónicas, que convivió durante años con alturas imposibles, terminó muriendo haciendo aquello que más amaba: volar. El desenlace puede parecer triste, y probablemente lo es, pero quizás para alguien como Félix, el riesgo nunca fue algo ajeno. Convivía con él todos los días, entendía que cada salto, cada vuelo y cada decisión de subir allá arriba traían consigo una posibilidad incómoda, que algún día uno de esos viajes fuera el último. Y aún así, nunca dejó de hacerlo, porque tal vez hay personas para las que el miedo no desaparece, simplemente deja de ser una razón para detenerse, y quizás esa es la parte más interesante de toda esta historia. No el récord, no la velocidad, ni siquiera el salto, sino la obsesión profundamente humana de intentar algo aunque parezca absurdo, de perseguir algo aunque otros no lo entiendan, de dedicar años enteros a una idea que parece imposible solo porque en algún lugar, algo dentro de ti, dice que vale la pena intentarlo. Porque al final, lo importante no es si el resto entiende aquello que amas, lo importante es que tenga sentido para ti. Y quizás nadie resumió mejor esa idea que el propio Félix, a miles de metros de altura, segundos antes de saltar. A veces tienes que subir muy alto para entender lo pequeño que eres. Felix Baumgartner, el hombre supersónico.